Buen día, hoy hablaremos sobre Spring ORM, un módulo de framework Spring diseñado para facilitar la integración de herramientas ORM o mapeo de objeto relacional. En aplicaciones Java, este módulo permite a los desarrolladores interactuar con bases de datos utilizando objetos Java, eliminando la necesidad de escribir consultas SQL manualmente. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también ayuda a manejar el código limpio y organizado. ¿Por qué es importante? Spring ORM es crucial por varias razones. Primero, simplifica el mapeo de bases de datos relacionales, lo que reduce el tiempo y la complejidad en desarrollo. Segundo, ofrece una configuración más sencilla para trabajar con frameworks ORM populares como Hibernate, JPA, JDO y MyBatch. También gestiona las excepciones de fórmulas uniformes. Permite un manejo más consciente de errores. Además, soporta transacciones declarativas, lo que significa que podemos definir la lógica de las transacciones directamente en el código, sin necesidad de configuraciones complejas. Por último, se integran sin problemas con otros módulos de Spring, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones empresariales. Los frameworks compatibles. Spring ORM es compatible con una variedad de frameworks ORM que amplían su funcionalidad y flexibilidad. Estos frameworks incluyen Hibernate, uno de los ORM más populares que facilita el manejo de objetos relacional en aplicaciones Java. JPA, la API de persistencia de Jakarta, que estandariza cómo los datos se gestionan en aplicaciones Java. JDO o Java Data Object, diseñado para manejar datos de forma transparente en diferentes tipos de almacenes. MyBatch, que permite ejecutar consultas SQL personalizadas, proporcionando un enfoque híbrido entre SQL y ORM. La compatibilidad con estas herramientas convierte a Spring ORM una opción versátil y poderosa para gestionar los datos de manera eficaz en proyectos empresariales. A continuación voy a explicar un poco yo acerca de las ventajas de Spring ORM. Una de las ventajas que tenemos es la integración fluida, ya que el Spring ORM se puede integrar de una forma eficiente con frameworks como Hibernate o JPA, y eso nos permite aprovechar la potencia del ORM dentro del ecosistema de Spring. La simplificación de configuraciones, es menos el esfuerzo que hay que hacer para configurar manualmente los detalles técnicos. El manejo de uniforme de excepciones también, ya que Spring ORM traduce las excepciones específicas de los ORMs como Hibernate, y eso hace que se facilite el manejo de errores, porque ya no hay que estarse preocupando por muchos diferentes tipos de secciones según el framework que se vaya utilizando. Hay un soporte también para las transacciones declarativas con simples anotaciones como transactional. Se pueden definir ciertas reglas sin tener que escribir un código demasiado extenso. También tenemos la separación de preocupaciones, ya que Spring ORM fomenta bastante el diseño modular. Entonces cada capa de la aplicación tiene diferentes propósitos, entonces eso facilita la modularización de la aplicación. Luego tenemos la arquitectura Spring ORM, cómo encaja en una arquitectura normal. Tenemos la parte de los controladores, que son los que manejan y es como el punto de entrada de la solicitud del usuario, y es donde el cliente interactúa con la aplicación. El controlador delega las tareas con los servicios correspondientes. Luego están los servicios, que son los que van procesando la lógica de todo el negocio, procesan las reglas, validaciones y transforman, hacen las interacciones necesarias con la base de datos. Luego son los repositorios DAO, que son los responsables de interactuar directamente con la base de datos. Utilizan frameworks ORM para realizar las operaciones CRUD. Y luego está la base de datos relacional, donde vamos almacenando los datos, es donde finalmente almacenamos todo, y Spring ORM facilita la interacción que tiene entre los repositorios y la base de datos mediante algunas configuraciones que son bastante simples. Luego tenemos la parte de las configuraciones de Spring ORM. La configuración se basa en los elementos siguientes, son los elementos claves: el data source, que es la configuración que define cómo la aplicación se conecta con la base de datos, y algunos detalles como el URL y el nombre de usuario y la contraseña. La sesión factory o entity manager factory, que son herramientas que nos permiten gestionar las sesiones o las entidades que van interactuando con la base de datos. La declaración de las variables, que va usando anotaciones como entity table, que es la que tenemos ahí en la parte de la derecha, las anotaciones comunes, y mapean las clases de Java a tablas específicas en la base de datos. Luego tenemos la gestión de transacciones, que simplifica el proceso mediante también transacciones como transactional, y asegura que las transacciones sean consistentes y evita problemas posteriores. Y eso sería todo de mi parte. Continúa mi compañero.
Saludos ingenieros, siguiendo con la presentación yo les voy a hablar sobre la comparación frente a otros enfoques. Tenemos en las características empezando con la abstracción del SQL. Primero tenemos la comparación con el Spring RDM. Es alta porque usa Hibernate para evitar el SQL manual. En JDBC puro es baja porque requiere escribir todo en SQL. Y en MyVeris es media porque mezcla el SQL personalizado con mapeo automático. En la facilidad de uso tenemos que es alta con el Spring RDM porque reduce el código repetitivo. En JDBC puro es baja porque todo es manual y en MyVeris es media porque es menos repetitivo pero aún usa el SQL. Y en la gestión de transacciones, pues con el Spring ORM es más automática y declarativa, con el JDBC puro es manual, la comparas casi igual que todas las anteriores, y en MyVeris es parcialmente manual. Todos tienen como casi el mismo patrón. Y por último, la configuración inicial, el Spring ORM es media porque esta tiene una configuración de dependencias y bins, y JDBC puro es baja porque solo usa una conexión básica, y en MyVeris es media porque requiere un archivo XML o anotaciones. Eh, Siguiendo, tenemos las buenas prácticas. Primero, limitar el overfitting, que eso significa que recupera solo los datos necesarios de la base de datos para una operación específica, evitando obtener una información innecesaria. Y esto es importante porque reduce el uso de memoria y el tiempo de transferencia de datos. Y también nos va a mejorar el rendimiento de las consultas y la velocidad de la respuesta. Y se puede aplicar definiendo consultas específicas como select, solo de columnas requeridas, por ejemplo. Luego tenemos usar consultas parametrizadas que emplea parámetros en lugar de concatenar valores directamente en las consultas de SQL. Y esto es importante porque previene la buena vulnerabilidad de inyección de SQL y aumenta la reutilización y claridad del código. Y tenemos la tercera, que es configurar correctamente las transacciones. Y esta al usar las transacciones para garantizar que todas las operaciones relacionadas con una acción se ejecuten completamente o se reviertan en caso de fallo. Y es importante porque esto mantiene la seguridad y conciencia de los datos y evita el estado parcial de la base, el estados parciales en la base de datos. Y por último tenemos mantener las entidades ligeras, y esta al crear objetos de entidad como clases que representan las tablas con solo los atributos necesarios para la operación. Y es importante porque reduce el uso de memoria también y mejora el rendimiento y evita cargar información redundante al trabajar con grandes conjuntos de datos, por ejemplo. Luego tenemos una conclusión que, bueno, como podemos ver en la presentación, es importante el Spring ORM porque es un Spring Framework diseñado para evitar, bueno, para integrar, perdón, las herramientas ORM como Hibernate o JPA con aplicaciones Java. Y su objetivo principal es simplificar la interacción entre las aplicaciones y las bases de datos relacionales. Y pues como ventajas tenemos la simplificación del acceso de datos, la reducción del esfuerzo de configuraciones, el aumento de la productividad y mantenibilidad del código. Y ya para lo último para agregar, el Spring ORM es una herramienta clave en el desarrollo de aplicaciones de Java porque nos va a mejorar la productividad y va a facilitar el acceso a la base de datos y se va a integrar con otros módulos para crear las soluciones más escalables y mantenibles, lo que lo hace indispensable en otros proyectos empresariales pues, más modernos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Senda de Molina y les explicaré el desarrollo de nuestro ejemplo con nuestra temática llamada Spring ORM. Primero tenemos el inicializador de Spring. Aquí en este formulario podemos generar proyectos con el framework de Spring. Tenemos diferentes opciones, podemos configurarlo como nosotros nos parezca mejor. Por ejemplo, la versión de Java, el package jar o war, el lenguaje, tipo de proyecto. Entonces, lo importante aquí son las dependencias. Aquí podemos generar nuestras dependencias para tener un proyecto más personalizado. Bueno, lo importante es para generar un Spring ORM y un servicio web. En nuestro caso sería una API, sería Spring Data JPA, que usa Spring Data para la redundancia e Hibernate para generar la persistencia. Nuestro proveedor de base de datos, en este caso MySQL. Importante Java Web para generar proyectos web. Y en este caso ocupamos Lombok para las anotaciones. Aquí generamos nuestro proyecto, nos aparece en el apartado de descargas y ya lo desarrollamos. Pasaré a explicarles nuestro proyecto.
Como podemos ver ya está corriendo, entonces primero voy a pasar a mostrar la funcionalidad con Postman y luego a explicar el código. Aquí tenemos con Postman, esta es nuestra URL. Si le damos get send, podemos ver que ya nos genera. Cerramos esta, le damos un save, vamos a generar otra en la misma URL. Vamos a ver que aquí ya tenemos en nuestra base de datos, que sería esta de aquí, llamada MS o Employees Management System. Vamos a tener aquí Employees, está cargando. Tenemos aquí nuestros empleados. Para mostrar esta de post, que sería para generar mediante el método post un nuevo empleado. Vamos a generar uno que se llame Pedro Gómez. Mandamos. Vamos a ver que Pedro Gómez ahora es el de ID 2 en nuestra base de datos. Verificamos. Aquí está Pedro Gómez y lo que hemos introducido. Luego tenemos otro método get, que para seleccionar empleados con ID genera el 1. Verificamos el logo que se llama Pedro. Está Pedro Gómez. Verificar cualquiera. Tenemos otro tipo put, que este es para generar cambios. Por ejemplo, si le mandamos mediante ID el parámetro. Por ejemplo, este ya no se llama Pedro, se llama Francisco López. Le damos send y ahora el número 12 revisamos, se llama Francisco López. Luego tenemos la última que se llama delete, de la misma URL y le mandamos por parámetro delete. Vamos a eliminar a Pedro Francisco, le enviamos y nos tira un no content, que no hay contenido. Recargamos la página, ya no existe Francisco López. Esa sería la funcionalidad. Procedo a explicarles el código. Como pueden ver, aquí estamos en la clase de empleados, que hace el mapeo de la tabla llamada de la misma forma en nuestra base de datos. Con Lombok ocupamos estas notaciones para generar estos atributos automáticamente, ya sea un getter, un setter, un constructor sin argumentos y un constructor con argumentos. También definimos con @entity que esta clase será una entidad y para prepararla para el manejo de datos. También tenemos esta notación de table para pasarle a la tabla que se va a referir esta clase. También ID para generar los ID y este para generar de tipo identity. Aquí definimos también las columnas. Como podemos ver, mediante anotaciones se hace mucho más fácil generar todo el código, ya que es más legible y no nos perdemos mucho. Otra cosa importante de Spring ORM es que ya no ocupamos el archivo de Hibernate. Si ocupamos Hibernate y JPA, pero no su archivo de configuración. En cambio tenemos este archivo, application.properties, donde nosotros aquí generamos el data source mediante spring.datasource, el URL, el username y el password. Mediante spring.jpa.hibernate.ddl auto lo ponemos en un date y esto hace que si por ejemplo nosotros queramos hacer otra versión de esta API y en el modelo creamos una clase llamada por ejemplo departamentos con sus atributos, esta nos generará una tabla en nuestra base de datos del mismo nombre para el manejo de los datos. Algo importante es también en el repositorio, Employee Repository. Como podemos ver, extiende JPA el repositorio de JPA. Y aquí podemos ver algo importante, ya que como lo hereda, también hereda estos 4 métodos, ya sea el say para guardar o utilizar una entidad, el find by ID para buscar la entidad por su ID, el find all para obtener todas las entidades y el delete by ID para delete por el ID, para eliminar por el ID. Luego nos vamos al controlador, donde podemos ver que ocupamos justamente esos métodos. Tenemos aquí que instanciamos el repositorio. En getMapping aquí es este método para retornar las
la lista de empleados mediante employee repository.findAll, que ocupamos .findAll. Aquí tenemos un post mapping para crear los empleados. Request body, los empleados, aquí instanciamos empleados mediante aquí y retornamos del repositorio de employees de empleados.save para crearlo. Luego tenemos aquí un get mapping, le mandamos como parámetro ID para obtener los empleados por el ID en nuestra API. Tenemos aquí un repose entity, aquí con los empleados. La variable es ID de tipo long. Instanciamos aquí .findById, le mandamos de parámetro el ID que obtuvimos, y este para el manejo de errores. Si resulta que no existe un empleado con ese ID, retorna una no found exception, que empleado no existe con este ID, y si no, retorna un repose entity.get. También para el update empleados, un put mapping, le mandamos con un parámetro ID. Tenemos aquí el path variable, también es el ID. Hacemos igual si existe con este ID, y si no, le manda empleado no existe con este ID. El update employee, que aquí lo tenemos como parámetro, y tenemos el primer nombre y lo mandamos. Obtenemos el primer nombre y lo mandamos. Obtenemos el email, el ID del email, y luego salvamos en employee repository y retornamos que está bien y no dio error. De la misma manera el delete, tenemos como parámetro el ID, luego hacemos de igual forma si no existe, y luego lo eliminamos .delete employee, y si no, retornamos, aquí es importante, un HTTP status, como podemos ver, de que no hay contenido. Y en base a eso sería nuestro ejemplo. También tenemos aquí un no found exception para generar las expresiones. Gracias por su atención. Y esa sería nuestra presentación sobre el Spring ORM. Muchas gracias.